Hace unos días, principio de semana, me levanté un poco inquieto. Con lo que le voy a decir, les puedo asegurar que ni soy profeta ni hijo de profeta, así que no se asusten. Simplemente fue un sueño. Pero bueno, objetivamente hablando, muchas cosas pueden suceder y lo que soñé fue que hoy sería, o es que este año sería la última Navidad que vamos a vivir. Y es posible. Repito, no soy profeta ni hijo de profeta, así que no se asusten, pero objetivamente es posible. Objetivamente puede ser que algunos de los que estamos hoy aquí no lleguemos al año que viene. Así que esperamos en el Señor de que realmente hoy sea un día de salvación. Hoy celebramos la Navidad, aunque humanamente hablando, lo hacemos el día 25, pero permítanle darles la feliz Navidad hoy día 26. Porque damos las gracias a Dios, como decía nuestro hermano Javier, que todos los días podemos celebrar que Dios no se olvidó de nosotros y que envió a su Hijo a morir. Hay un texto en la palabra que es Filipenses 2, dicen que es la teología de la Navidad, donde el apóstol Pablo dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esa es la Navidad. Dios se hizo hombre, y Dios se hizo hombre para, hallándose en forma de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que para eso nació Jesús. Nació para morir en una cruz. Y muriendo en esa cruz, salvar de sus pecados por gracia y por medio de la fe a toda persona que crea en Él. Por eso la Navidad es para los creyentes una de las experiencias anuales más importantes. Pero también hay que reconocer que la Navidad se ha convertido en una combinación bastante extraña. Uno piensa en lo siguiente: en Navidad no solamente celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, sino que también muchos están expectantes a que de repente suenen campanas por doquier, o que de repente aparezcan elfos corriendo por el salón de la casa, o que de repente un hombre bonachón con aparentes problemas de sobrepeso y violando todas las normas de la física aparezca por un hueco imposible para él. Con esto no estoy intentando ser ningún aguafiestas para nadie. Entiendo que ese personaje que llamamos Santa Claus o Papá Noel en sí mismo es algo inofensivo. Es una especie de fantasía que ha surgido para dar cierto colorido a estas fechas. Pero también es cierto que con el tiempo ya muchos lo creen como verdad. A pesar de todo eso, este personaje sigue siendo una mentira que se ha impuesto sobre el nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesús, que ha sido el evento más trascendental, no solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia de toda la creación. El apóstol Pablo escribe a los colosenses, en Colosenses 1:20, y por medio de él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, todas las cosas. Es decir, Cristo, mediante su vida, su muerte y su resurrección, reconcilió con Dios todas las cosas. Como dijo el pueblo de Israel en Lucas 7:16, Dios ha venido a visitar a su pueblo. Y por eso es increíble que muchos hoy día quieran compartir estas fechas, a las fechas del Dios eterno, con la fantasía, sea la que fuere. Aún así, como dije antes, sinceramente creo que la mentira sobre este personaje no haga mucho daño en sí misma. Pero sí creo que pone en evidencia una verdad acerca del corazón del hombre. ¿Cuál es? Que al hombre le gusta que le engañen. Al hombre le gusta que le engañen. Se siente bien cuando le engañan. ¿No lo crees? Simplemente ve en estas fechas. La gente va detrás de una mentira. Y por esa razón hoy día el mundo cree como verdad un grupo de mentiras, porque le gusta que le engañen. Mentiras, en cambio, sí son una seria amenaza, porque tiene consecuencias eternas. Mentiras que se han vuelto ya omnipresentes en toda nuestra sociedad, que dominan todo pensamiento, toda cultura, y que en el día a día es ya la vida cotidiana. Te doy unos ejemplos de esas mentiras. Por ejemplo, la vida es casual.
Seguro que lo habrás oído. E incluso puede ser que lo creas. Dice que todo se creó de manera fortuita, una enorme explosión, millones de años, y ya estamos aquí. Todo lo que sucede es casual, no hay un creador, no hay un propósito, nadie está al control, y si nadie es creador, entonces no hay nadie a quien rendir cuentas, porque somos fruto de la casualidad. Así que lo mejor para ti es vivir sin mayor preocupación. Vive y deja vivir. Eres parte de la casualidad. Así que no le des más importancia a la vida. Cuando llegues al final de tu vida, pues nada, se acabó. La vida sigue para otros. Hay otra mentira que gobierna en este mundo, y es la que afirma de que la verdad es relativa. Es decir, no hay una verdad absoluta. Por tanto, cada uno puede tener su propia verdad. Suena bien, ¿verdad? Ya que todo es casual y no hay un creador al que rendir cuentas, y ya que nadie va a juzgar, entonces no está mal que cada uno tenga su verdad y que viva su verdad sin temor. Eres lo que quieras ser o eres lo que creas ser. ¿Realmente te crees tu verdad? Pues maravilloso, perfecto, eso es lo que importa. No hay nada que se pueda llamar verdad absoluta. Es más, ese término hoy día es ofensivo. Es una falta de empatía porque la verdad es lo que cada uno se crea a sí mismo, respeta a los demás. Hay otra mentira, y esta funciona muy bien, y es la que afirma que todos somos buenas personas. Y es maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te han dicho hecho, qué bueno eres o qué buena eres? Y si en algún momento no somos buenas personas, no es nuestra culpa. Es la culpa de las circunstancias, es la culpa de nuestros padres que no supieron educarnos, es culpa de la sociedad, es culpa de nuestra esposa o de nuestro esposo, de nuestros hijos, porque en esencia la verdad es que yo soy realmente bueno. De hecho, si nada lo impidiera, yo siempre sería bueno. Luego tenemos la mentira de la tolerancia. Esta fluye de manera natural de todo lo anterior, porque si estamos en un mundo que es casual, donde no hay que rendir cuentas a nadie, donde no hay una verdad absoluta, donde todos somos buenos y nos dejan, así que vamos a ser todos tolerantes los unos con los otros para ser buenos. No rompamos la armonía en este mundo natural. De hecho, esta mentira afirma que el problema del mundo son unos pocos que creen que el mundo ha sido creado por Dios, que Él es la verdad absoluta y que Él va a juzgar a todos los hombres porque en esencia no son buenos sino malos. Y todo esto, dicen ellos, rompe la armonía del mundo. Hay otras muchas mentiras, la de la autorrealización personal, la de la satisfacción personal, pero déjame acabar con una última mentira, la mentira sobre la muerte. La muerte, afirman, es el paso a una realidad más confortante. Da igual cómo haya sido en esta vida. Cuando mueras, todo será mejor para ti. Así que no te preocupes por la muerte, porque es una transición hacia algo mejor. Ese es el mundo en el que vivimos. La vida es casualidad, la verdad es relativa, la gente es buena, la tolerancia es la virtud más grande. Así que sé tú mismo. Sé tú mismo. Y si no te gustas como eres, cambia lo que tú quieras ser. Porque ¿sabes qué? Al final de la vida, cuando mueras, lo que te espera es un túnel. Un túnel donde al final hay una preciosa luz, donde todo será mucho más agradable. Y todo el mundo compra esas mentiras. ¿Cómo no comprarlas? Yo no tengo que complicarme la vida, no tengo que plantearme nada de lo que hago, si es moral, si es inmoral, no tengo que dar cuentas a nadie, ni tengo que plantearme si habrá o no un juicio o un castigo, porque al final todos vamos a ir al mismo sitio agradable. Y todas estas mentiras, si lo analizas bien, han creado una sociedad que no piensa, que no se cuestiona nada, y mucho menos se cuestiona la vida y la eternidad. Han creado una sociedad de personas alienadas, que piensan al unísono, que viven libres en una sociedad moderna de pensamientos modernos, cuando la realidad es que siguen engañados, siendo presos de la mentira más antigua de la historia que comenzó en el Edén con la pregunta de ¿que Dios te ha dicho qué? Y tal vez te estés preguntando, menudo rollo, ¿y qué tiene que ver esto con la Navidad? Pues que la Navidad fue el cumplimiento de la única verdad urgente que necesitas conocer y creer. La verdad de que necesitas un Salvador. Y por eso hoy aquí no vas a escuchar ningún jo, lo siento, sino que con todo el amor del mundo queremos que escuches la verdad, porque puede ser que esta sea la última Navidad. La verdad de que la vida no es casual, sino que hay un Creador y que se llama Jehová.
Pero no solo es creador, también es juez. Él es el juez absoluto de todos y juzgará a todo el mundo, porque este es su mundo, no es nuestro mundo. Y su exigencia para ser librado de ese juicio es el de la rectitud absoluta. Pero el hombre es incapaz por sí mismo de ninguna rectitud, cuanto menos absoluta, porque en esencia el ser humano es malo y es perverso. Así que la verdad absoluta que necesitas urgentemente creer es que necesitas un Salvador que te declare justo y recto delante de Dios, y que de esa manera seas librado de la muerte eterna, que es el castigo justo del juicio de Dios por la maldad del ser humano. Ese es el mensaje urgente de la Navidad. Necesitas un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Pero sé que tal vez te estés preguntando, conforme digo todo esto, mira Miguel, ¿y por qué me tengo que creer la verdad que tú dices? ¿Por qué me dices que yo necesito un Salvador? ¿Por qué no puedo creer otra cosa? ¿Por qué tu verdad sí y mi verdad no? Y es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero déjame decirte que esta no es mi verdad, es la verdad de Dios. Yo solo afirmo esta verdad como creyente, pero porque para mí la Biblia es la palabra de Dios, totalmente inspirada por Él. Y es verdad porque Dios es verdad. Pero como sé que para ti esta respuesta es subjetiva, me gustaría en esta mañana darte otra serie de evidencias de que esta es la verdad de Dios que necesitas creer. Y permíteme hacerlo a través de una carta que un hombre, Lucas, le escribió a un amigo que se llamaba Teófilo. Porque para eso le escribió esta carta, para que Teófilo supiera la verdad. En Lucas 1, versículos 3 y 4, leemos: También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Con ese propósito, Lucas le escribió a Teófilo para que conociera la verdad precisa. Pero claro, uno se pregunta, ¿y quién fue ese Lucas que le escribió esa verdad precisa? En Colosenses 4:14 leemos que Lucas fue un médico, el médico amado. Fue médico. Por tanto, este hombre, Lucas, tuvo que ser un hombre con pensamientos analíticos. Aquí tenemos varios hermanos que son, o que es parte del Servicio Canario de Salud, y saben que tienen que ser personas con una mente analítica. Lo tienen que analizar todo. Así que este hombre, siendo médico, también tuvo que ser un hombre con pensamientos analíticos. Y seguro que por deformación profesional tendía a examinarlo todo de manera muy precisa y rigurosa. Seguro que no se dejaba llevar por emocionalismos. Y por eso le dijo a Teófilo, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, te las escribo ordenadamente. Es decir, lo que le escribió fue la investigación precisa y rigurosa de un científico. Cuando leas Lucas, recuerda, esta es la investigación de un hombre científico, no de un loco iluminado. Y Lucas descubrió una verdad, la verdad de la necesidad de un Salvador, y que la necesidad de un Salvador no fue una invención humana, no fue un grupito de extremistas judíos que se lo inventaron, sino que fue un mensaje directo de Dios al hombre. Dios mismo transmitió esa verdad al hombre. Y déjame explicártelo con los hechos que descubrió Lucas, en Lucas 1, del 26 al 38, que es la lectura que antes tuvimos. Fíjate cómo comienza Lucas, el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El origen del mensaje fue Dios. Fue Dios. Lucas descubrió primeramente que todo comenzó enviando Dios a un ángel. Los ángeles eran mensajeros de parte de Dios. Así que si Dios enviaba a un ángel, algo, por otro lado, bastante raro, lo enviaba para dar un mensaje muy importante. Por tanto, el ángel fue enviado por Dios para decir algo muy importante de parte de Dios. Pero además, algo sorprendente, ese mensajero con ese mensaje tan importante de parte de Dios fue enviado a Nazaret. ¿Dónde estaba Nazaret? Bueno, Nazaret era una aldea insignificante dentro de una pequeña ciudad sin importancia llamada Galilea. Era un puntito, era como decir aquí un barrio de una ciudad muy pequeñita.
algo desconocido. Eso no tiene mucha lógica humana. Si era tan importante ese mensaje, ¿por qué Dios no lo envió a una ciudad de renombre? ¿Por qué no lo envió, por ejemplo, a Jerusalén o a otra ciudad más importante, donde podía ser oído por mucha más gente? ¿Por qué no fue el ángel al templo de Jerusalén, donde todos los días se reunían miles de personas y ahí anunciar ese mensaje? Parece que lo que descubrió Lucas no tenía mucho sentido. Pero además, fíjate en otro detalle que descubrió Lucas. ¿Quién iba a recibir el mensaje? La destinataria, María. Versículo 27. También fue algo muy sorprendente. Ese arcángel fue enviado a visitar a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y es sorprendente porque uno podía esperar que si Dios quería enviar un mensajero con ese mensaje tan importante, no solamente uno pensaría, oye, a una ciudad grande, sino que también tendría que habérselo dicho primeramente a los grandes responsables religiosos del pueblo, o a algún profeta, o algún héroe nacional. Pero no, sorprendentemente se lo dijo a una joven llamada María, tan joven que estaba, dice Lucas, en edad de casarse, porque ya estaba comprometida con José. ¿Cuánto de joven era María? Si entendemos que en aquella cultura se casaban muy jóvenes, María no tendría mucho más de 12 o 13 años. Era una chiquilla. Pero no solamente era muy joven, sino que además tanto ella como su familia tuvieron que ser judíos muy devotos. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque dice el versículo 28, que el ángel se refirió a ella como muy favorecida de Dios, o ricamente bendecida por Dios. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta es una declaración del carácter de María. Ella fue una joven temerosa de Dios. Ella habría recibido seguro ese temor por parte de su familia. Le pusieron por nombre María. María viene de Miriam. Miriam era la hermana de Moisés, uno de los grandes héroes del pueblo de Israel. Así que vemos que fueron una familia judía, temerosa de Dios, que no se habían dejado seducir por las mentiras de las deidades paganas que en aquel momento dominaban toda Palestina y que habían sido llevados por los romanos, por los griegos. Eran judíos devotos del Señor. Así que como judía devota, ella sabría que tendría que venir un Mesías, pero ¿esperaba ella acaso ser la madre del Mesías? Con total seguridad no, era una chiquilla, 12 años, 13 añitos nada más. Y además virgen, no había tenido ninguna relación con ningún hombre y esperaba para casarse con José. Así que seguro que ni tan siquiera se había planteado el ser madre. Y además, la experiencia que tuvo no fue una experiencia de decir, wow, un ángel, fue aterradora. Dice el versículo 29 que se turbó mucho por estas palabras. Tuvo muchísimo miedo por lo que escuchó, por lo que estaba viendo en aquel momento. Lógico. Y en el versículo 30 el ángel la tranquiliza y le dice, no tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. En otras palabras, Dios te ha concedido su gracia. No temas nada, no vengo a castigarte. Así que lo que descubrió Lucas no encaja en lo que podría llamarse una historia lógica inventada por alguien que quiera engañar. Porque si Lucas inventó todo esto para engañar a alguien, ya empezaba mal. ¿Por qué afirmar en una sociedad donde predominaban los pensamientos lógicos de grandes filósofos como Platón, como Aristóteles, o las grandes historias de grandes héroes judíos como Judas Macabeo, por qué afirmar que el mensaje era de parte de Dios y que fue llevado por medio de un ángel y encima a una aldea irrelevante que nadie conocía y no fue dado a un profeta o a un gran líder religioso, sino a una adolescente, casi niña, miedosa? Todo eso iba en contra del pensamiento lógico de la época. Nadie le iba a creer. Si él realmente se lo estaba inventando, tendría que haber usado argumentos distintos a este, porque esto no hay quien lo compre. Pero ese mensaje no era un invento humano, sino que venía de Dios. Y Dios, usando estos medios ordinarios que nadie hubiese pensado, quiso también certificar que su mensaje era verdad. Es imposible que ningún ser humano se hubiera pensado eso. Nadie. El mensaje no era un invento humano, venía de Dios. ¿Y cuál fue ese mensaje? Versículos 31 al 33. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se ve que estas palabras del ángel la dejaron desconcertada. No solamente estaba asustada, sino que dijo: ahora, ¿qué me estás contando? Y por eso preguntó en el versículo 34, ¿y cómo será esto, si soy virgen? A lo que el ángel le respondió en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro, uno puede pensar desde nuestra perspectiva, menudo ángel, menudo mensaje le dio a una chiquilla de 12 años que parecía que tendría que ser teóloga para entender lo que estaba oyendo, ¿verdad? Esa respuesta ni nosotros tenemos que pararnos mucho a entenderla. Imagínate en ese momento a aquella chiquilla asustada. Pero entendamos una cosa importante. Ella, como judía devota, debía saber quién era el Espíritu Santo. Ella debía conocer la ley de Moisés, debía de conocer el Pentateuco. Y seguro que se acordó de Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin ordenar y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y además seguro que como judía devota conocería el atributo de Dios del Altísimo, el Elión en hebreo. Es una palabra que tiene la implicación de lo más alto, del derecho absoluto de señorío. Nada es superior en la creación a Dios. En el Antiguo Testamento se habla del Altísimo 46 veces. Así que para los judíos devotos no era un término desconocido, lo conocían y sabían sus implicaciones. Así que ella, como judía devota, tuvo que entender que el único Dios vivo, el Altísimo, iba a obrar como en la creación a través del Espíritu Santo y de manera milagrosa para que ella se quedara embarazada. Pero vuelve un momento al versículo 31 de nuestro texto. Y el ángel le dijo: y le pondrás por nombre Jesús. Claro, nosotros oímos ese nombre y ya digo, Jesús, claro, el Hijo de Dios. Pero María no escuchó el nombre Jesús, porque esto es un nombre castellano. Este nombre castellano deriva del nombre hebreo Yeshua. Ese fue el nombre que escuchó María, Yeshua. ¿Sabes lo que significa la palabra o el nombre Yeshua? Jehová salva. Jehová salva. Así que María, cuando escuchó ese nombre, entendió que el niño se iba a llamar Jehová salva. En aquella época, los nombres a los niños se ponían según algún rasgo que definía a una persona. Así que ella supo en ese instante que lo que iba a caracterizar al hijo que iba a tener era que iba a ser un salvador. Eso ya ella lo supo. José recibió el mismo mensaje en Mateo 1. Y en Mateo 1, del 19 al 21, leemos: y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ambos recibieron el mismo mensaje de parte de Dios. Tendrían un hijo. Sería concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo, y debían ponerle un nombre, Yeshua, Jehová salva. Y a Mateo le dice el porqué de ese nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el mensaje de Dios. Ese fue el mensaje de Dios, que él iba a dar a María y a José un hijo para que éste salvara de los pecados. Esta es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad de la Navidad. Y es lo que Lucas descubrió, un hombre que de manera científica empezó a indagar paso por paso. Descubrió que la mayor necesidad del ser humano ni es la salud, ni es el dinero, ni son los regalos, es la salvación de sus pecados. Pero ¿quién iba a ser ese niño que salvaría de los pecados? ¿Quién es el protagonista de este mensaje? Ese niño no iba a ser un hijo cualquiera. El ángel continuó diciéndole a María en el versículo 32 que ese niño sería grande,
Como de grande será hijo del Altísimo, de nuevo el Elión, del más grande. En otras palabras, le está diciendo, el hijo que vas a esperar no solamente va a tener tu naturaleza humana, sino también la naturaleza de su Padre. Y su Padre es el Dios Altísimo. Por tanto, va a ser Dios hecho hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. Por eso el niño que ha de nacer será santo. El niño que nacería iba a ser Dios hecho hombre. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué era necesario que Dios mismo se hiciera hombre para salvar? ¿Por qué no pudo mandar Dios a un ángel, por ejemplo, a este que envió, el arcángel Gabriel? ¿Por qué no pudo mandar a otra persona, a un hombre, un héroe, para que salvara a la humanidad? Porque ningún ser humano se puede salvar a sí mismo, ni puede, por tanto, salvar a otros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pablo en Romanos 3, versículo 10 escribe, no hay justo ni aún uno. ¿Entiendes esto? Dios tuvo que mandar a su Hijo porque tú no puedes hacer nada para ganarte el perdón de Dios. Y por eso Él envió a su propio Hijo, Dios hecho hombre, y lo mandó a morir en una cruz para salvar al pecador por fe. Por eso el mensaje del Evangelio es que si crees por fe en su Hijo, Él por su favor te salvará. Además, el ángel le dijo a María, Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto es una promesa mesiánica. Así que ella, como judía devota, entendió que el hijo que iba a esperar era el Mesías prometido por Dios. Así que lo que María recibió fue una completa explicación de parte de Dios, directamente de parte de Dios, de que iba a tener un hijo, de quién iba a ser ese hijo, que iba a ser hijo de Dios, que iba a ser Dios hecho hombre, el Rey de Reyes eterno, el Salvador de personas pecadoras, el Mesías prometido. Esa es la verdad que ella supo, esa es la verdad que aquel médico descubrió y fue la que le escribió para que su amigo Teófilo creyera realmente en esa verdad. Pero también es la verdad que millones de personas siguen rechazando y van camino al infierno siguiendo a miles de mentiras, como que la dijimos al principio. Y la respuesta de María fue en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y tal vez, llegado a este punto, si he conseguido atraer tu atención, quizá me podrías decir, mira Miguel, gracias por tu historia, gracias por tu esfuerzo, ha sido una muy bonita historia, pero no me creo nada. Lo siento, no me lo creo. Vale, tal vez Lucas descubrió todo eso. Seguro que fue muy concienzudo, investigó y dice, esto fue realmente lo que sucedió. Pero ¿sabes qué? ¿Y si María se lo inventó todo? ¿Y si realmente lo que Lucas descubrió fue la mentira de una niña que se quedó embarazada, siendo soltera? Y se inventó toda esta historia de un ángel para que pasara así como quien no quiere la cosa. Son muy buenas preguntas, pero déjame hacerte una a ti. ¿Hasta qué punto tú estarías dispuesto a sufrir profundamente por una mentira? ¿Hasta qué punto tú estarías dispuesto a sufrir toda tu vida de manera profunda por una mentira? Mira, piensa en lo que se le venía encima a María con esa mentira. ¿Cómo le cambió la vida? Primero, ¿cómo vas a explicar a tus padres cuando llegues a tu casa de que estás embarazada? Recuerda, 12, 13 años, y encima judía devota, de una familia devota. ¿Cómo te lo explicas? ¿O cómo le explica a los vecinos de aquella pequeña aldea donde todo el mundo se tenía que conocer de que estabas ahora embarazada? Pero no solamente eso, explica y di que estás embarazada por el poder del Espíritu Santo. Digo, esta niña es que al menos invéntate algo más coherente. Y no solamente eso, decir que todo esto se lo dijo un ángel, que los ángeles anunciaban no todos los días, de muy de vez en cuando. Eso no solamente es difícil de explicar, es que es imposible de creer de manera natural, ¿verdad? Lo digas como lo digas. Esto no hay quien se lo crea. Aún hoy se pueden oír las murmuraciones en aquella pequeña aldea,
o incluso los gritos de su padre cuando se enteró de que estaba embarazada. María, la adolescente prometida con José, que está embarazada y que dice que lo está del Espíritu Santo de Dios y que un ángel se lo dijo, hay que ingresarla. Esta niña no está bien. Pero ella, como adolescente temerosa de Dios, todo lo que tenía que vivir por delante no tuvo que ser nada fácil. Si realmente fue una mentira que ella se inventó, no le salió bien la jugada. Tuvo que sufrir profundamente la incomprensión de muchos, incluso aún de su propia familia. Pero hay más. No solo tuvo que soportar toda esa incomprensión durante 9 meses, sino durante los primeros 30 años de la vida del Señor Jesús. Porque durante los primeros 30 años de vida de Jesús, no hubo ninguna razón para que nadie pensara que aquel muchacho era el Hijo de Dios. Él nació y creció como un niño normal, trabajó en la carpintería de su padre José, no hizo milagros, no enseñó nada, vivió normalmente, tenía hermanos. 30 años. Eso es mucho tiempo para intentar explicar algo que no estaba claro. Es mucho tiempo oyendo murmuraciones, es mucho tiempo oyendo calumnias. ¿Crees realmente que valió la pena mentir si realmente María estaba mintiendo? Pero aún hay más. Cuando José y María llevaron a Jesús al templo para ser presentado en la ceremonia de la purificación, le profetizaron a María que ese niño le iba a hacer la vida muy difícil. Y en Lucas 2, versículos 34 y 35 leemos: Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma. Y así fue. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 19, escribe: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. María fue de las pocas personas que quedaron a los pies de la cruz del Señor. Ella se quedó allí viendo a su hijo morir terriblemente herido y maltratado. En ese momento se cumplió aquella profecía. Su corazón estaba siendo traspasado. El hijo de su amor, a quien ella desde su adolescencia había criado desde que era un bebé, estaba allí terriblemente desfigurado y crucificado, a punto de morir. ¿Crees realmente que María se inventó toda aquella historia, con todo lo que le venía por delante? Entonces, ¿qué fue lo que le impulsó a estar decidida a vivir su vida como sierva de Dios? ¿Qué fue lo que le impulsó a vivirla conforme a la voluntad de Dios y soportar murmuraciones, calumnias y aún el dolor de ver a su propio hijo en una cruz? El mismo Lucas lo descubrió. Y lo leemos en Lucas 1, del 46 al 55. Es lo que se llama el Cántico de María. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella soportó todo lo que vivió como sierva del Señor, porque su espíritu se regocijaba en Dios, su Salvador. Ella soportó todas aquellas calumnias, toda aquella incomprensión, todo aquel dolor, porque para ella aquel hombre era mucho más que un hijo, era sobre todo su Salvador. Y esto puede ser quizás una sorpresa si hoy nos visitas, porque a veces se habla de María como una mujer sin pecado, pero María sabía que necesitaba un Salvador, porque ella sabía que era pecadora y sabía que necesitaba un Salvador. El privilegio de María no fue el haber hablado con un ángel, ni el pasar a la historia como la madre de Jesús. Su privilegio fue que iba a ser salva por la misericordia de Dios. Y ella alababa a Dios por esa salvación. Y por eso ella adora a Dios. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta es una adoración interna, intensa, interna, que sale del corazón, es sincera, es profunda. Fue constante durante toda su vida, desde que se enteró hasta seguro que cuando murió. Todos los verbos que utiliza aquí Lucas están en presente continuo, fue algo continuo en su vida. En otras palabras, a pesar
de todo lo que ella tuvo que vivir y padecer, se gozó intensamente desde el mismo momento de la concepción y durante toda su vida, porque Dios había mirado la humilde condición de aquella su sierva. En otras palabras, porque Dios tuvo misericordia de ella. Y por eso en aquel trance de la cruz de Cristo hubo dolor, un dolor que traspasó su corazón, pero también su gozo continuó, porque sabía que aquel hombre estaba muriendo por sus pecados. Se sabía bienaventurada porque Dios había enviado a su Salvador para salvarla de sus pecados. Y por eso continuó en su cántico diciendo: desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. ¿Qué grandes cosas? El sufrir, la ignorancia, la falta de aprobación por parte de sus padres o de su pueblo, porque Dios la había salvado. Pero Jesús, Yeshua, Jehová salva, no solo vino a salvar a María, sino que Jesús vino a salvar al mundo. Y por eso el gozo de María venía conectado no solamente al hecho de que ella sabía que Jesús era su Salvador personal, sino que además era el Salvador de todos los que creen en Él. Y por eso en su cántico sigue diciendo: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Cristo es el único Salvador del mundo que ha habido jamás. Por eso la Biblia lo llama el Salvador del mundo. Y esta es la verdad que Lucas descubrió, un médico científico. Esa es la verdad que debes creer. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único Salvador del mundo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Porque como dice Pablo en Timoteo, en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios, y hay también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y lo que dijo el ángel que iba a suceder, sucedió. Y 9 meses después, leemos en Lucas, algo que Lucas volvió a descubrir, en Lucas 2, del 6 al 14, y sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales, y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. ¿Por qué irrumpieron millones de ángeles en júbilo? ¿Por qué alabaron a Dios? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta fue la verdad que aquel médico descubrió y que él dejó por escrito para que su amigo Teófilo conociera la verdad. Y lo escribió a pesar de lo que pudieran pensar de él, porque repetimos, la lógica humana dice: este se lo inventó todo. Y lo escribió porque sabía que María también lo vivió, a pesar de que iba a sufrir burlas e incomprensión. Porque no es lo que uno siente lo importante, no es lo que uno siente lo importante, sino lo importante es la verdad de Dios. Y la verdad es que necesitamos un Salvador. Y Lucas no podía callarse eso. Tenía que escribirlo a pesar de que lo podían tomar por un loco, por un mentiroso o por un estafador. Él necesitaba escribir que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Lo que oramos y que esperamos hoy por ti, hoy que nos visitas,
es que no solamente conozcas la historia real de la Navidad, que al fin y al cabo no deja de ser algo incidental, sino lo que es más importante, que creas la verdad de que necesitas un Salvador y que ese Salvador solo puede ser Jesucristo. La Navidad no es Papá Noel, es el mensaje de la esperanza. Aún tienes esperanza para ser salvo. Es el mensaje del perdón, aún puedes ser perdonado. Es el mensaje de la vida, aún puedes tener vida eterna. Y todo por fe en Cristo. De corazón le pedimos al Señor que Él abra en este día tu corazón, para que te des cuenta de que realmente necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. Desde hace más de 2000 años, Dios sigue ofreciendo este mensaje. No rechaces este ofrecimiento de parte de Dios. Puede ser que este año sea la última Navidad que vivas. Si aceptas a Cristo por fe y te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Serás salvo. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, es verdadera, Señor. La escribieron hombres que, como Lucas, Señor, seguro que tuvo que sufrir la incomprensión de muchos diciendo, este hombre se ha vuelto loco, es un mentiroso, está engañando, se ha inventado todo esto. Pero él no podía callarse esta verdad, Señor. Y la escribió. La escribió para que un amigo, Teófilo, pudiera creer la verdad y ser salvo. Y por eso también, Señor, te damos la gracia por la oportunidad de poder recibir hoy aquí a estos amigos, Señor, para que ellos también escuchen esta verdad. Aunque nos tomen por locos, aunque nos tomen por personas incapaces, Señor, porque queremos anunciarles la verdad de que Cristo es tu Hijo amado, a quien enviaste al mundo para salvar a todo aquel que crea en Él por fe. Y es por eso, Padre, que ponemos en tus manos este mensaje y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que obre en cada corazón de lo que hoy aquí han escuchado, Señor. Que realmente se sienten y estudien la palabra, que la vean realmente, que vean, Señor, que tú eres un Dios fiel y verdadero y que no mientes. Padre, que la obra que tú debes hacer, la hagas, Señor. Que tú des convencimiento de justicia, de juicio, de pecado. Que traigas arrepentimiento y fe a las almas que hoy nos acompañan, Señor. Y a nosotros, gracias te damos por esta salvación tan grande. Ayúdanos cada día a seguir predicando este mensaje de verdad al mundo que nos rodea. Digan lo que digan, piensen lo que piensen. En Cristo Jesús. Amén.